Bienvenidos a todos. Le damos la bienvenida especialmente a los hijos de Joao que están aquí con nosotros y es una bendición, de verdad. A ver. Es muy lejos ahí. Muy bien. Seguimos nuestra serie, está quitando un poquito, Seguimos nuestra serie de predicación sobre los Hechos de los Apóstoles. A ver, ¿estáis leyendo los Hechos de los Apóstoles? ¿Hasta dónde habéis llegado? Capítulo 1 por lo menos. 11, bueno, vamos, tranquilos. Entendéis que es necesario que leáis cada día un trozo, y no solamente leerlo así por leerlo, sino tratar de reflexionar sobre ello, ¿no? Porque regresar a los hechos es ante todo tener un deseo absoluto de seguir a Cristo y de desear que su reino avance. ¿Creéis? ¿Deseáis en vuestros corazones que el reino de Dios gane territorio, gane corazones? ¿Sabes? Puedo afirmar que si nuestras vidas y si nuestra iglesia no regresa al estilo de vida que tenían los primeros discípulos, es como, y como nos es descrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, si no aplicamos esto a nuestras vidas, no tenemos futuro. Ellos vivían según unos principios dictados por el Espíritu Santo en sus vidas, y estos principios no han cambiado y siguen los mismos a través de los tiempos, a través de las culturas, a través de las edades. Los principios son eternos, son principios que no evolúan, que no cambian, que son principios de Dios para la eternidad. Y estos principios los tenemos que redescubrir en los hechos, porque muchas veces hemos perdido el sentido común en cuanto a ello. Por eso es absolutamente necesario que regresemos a los hechos de los apóstoles, a todo lo que significó, y de ver a través de esta iglesia naciente, redescubrir estos principios que seguramente un día nos han hablado, hemos oído en una predicación u otra, pero que es necesario absolutamente redescubrir y ponerlo en práctica, obviamente. Y estos principios fueron primordiales en el primer siglo, y lo son para nuestros siglos, y lo serán para el siglo de nuestros hijos y de nuestros nietos. ¿No crees? Amén. Lo mismo. Amén. No va a cambiar. Por consiguiente, tenemos que tener las cosas claras. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti y lo que Dios no quiere para ti? Y es así que a través de los hechos redescubrimos estos principios, redescubrimos muchas cosas. Y ya, como dice ahí el texto, dice: y fue así como la palabra del Señor fue extendiendo y difundiéndose con mucha fuerza. De esta manera, a base de estos principios, de poner en práctica estos principios, ¿qué pasó? La palabra de Dios fue y avanzó y fue difundiéndose en muchas maneras. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Hoy en día el Señor sigue añadiendo cada día nuevas personas en su reino. Amén. Amén. ¿No estáis contentos? Amén. Bueno. Pero en la medida que vamos a aplicar estos principios en nuestras vidas y en nuestra iglesia, también veremos eso con mucho más fuerza y mucho más poder, ¿no crees? Estoy convencido de eso. Por eso es necesario volver a redescubrir. Ya hemos visto y descubierto algunos de ellos. Puedes verlos en el video en la página web de la iglesia, a recuperar algunas predicaciones que ya han sido hechas para los que no las pudieron seguir. Y el primero era el regreso al poder del Espíritu Santo. Nuestra comunión con Cristo es absolutamente indispensable. Si pensamos hacer cosas sin Cristo es imposible, ¿verdad? Entonces el primer paso es volver a la comunión con Cristo y a recibir el poder del Espíritu Santo y la plenitud de su Espíritu en nosotros. Regreso a la predicación de la palabra, es decir, que haya una prioridad en el anuncio del Evangelio a toda criatura. Lo veremos otra vez hoy de cierto modo. Pero hablamos de esto,
También hablamos de la coinonía, unidad del cuerpo de Cristo. Todos eran unidos en uno y formaban un equipo de trabajo, un equipo de testimonio donde sea que se encontraban. Y regreso a la puesta en práctica de lo que uno ha aprendido, es decir, regreso a la obediencia a la palabra. Si no obedecemos a la palabra, ¿qué vamos a pasar? Todo consiste en esto. Y si no estás dispuesto a obedecer a lo que Dios te dice en su palabra, entonces te vas a ir por mal camino, ¿no? Como dice el otro. Así que hemos visto ya todos estos temas y hay muchos más que veremos durante este verano. Hoy vamos a ver uno más que se trata de regreso al testimonio, ¿vale? Y yo pregunto, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo va la lectura de tus hechos? ¿Cómo va tu meditación sobre todo lo que hemos dicho hasta hoy? Y hablar del testimonio, pues naturalmente el testimonio es parte íntegra de la vida de la persona, del cristiano. ¿Das tu testimonio de vez en cuando? ¿Sí? Bien. ¿Cómo lo llevas? Testimonio. Regreso al testimonio. Una de las particularidades que tenía la iglesia, vamos a llamar primitiva o naciente, ¿verdad? Era de que había una vida de testimonio continuo. Es decir, de forma continua, cada miembro de la iglesia, que el primer día ya eran 3.000 y después fueron 5.000 más, como lo hemos leído esta mañana. Imagínate la cantidad de gente, ¿no? Pues era la multiplicación de cada uno de ellos, de dar testimonio, de contar a todo el mundo. Era una auténtica revolución eso, ¿verdad? Y entonces podemos imaginar un poco este tiempo, ¿no? Para nosotros ahora mismo la pregunta es saber si realmente nos gustaría dar testimonio. ¿Te gustaría dar testimonio? Quizás le tienes temor porque bueno, pues que sabes como alguno que tiene que salir en público de repente, ¿no? No es cuestión de salir en público, es cuestión de dar tu testimonio a tu vecino, a la gente que contactas o a la gente de tu trabajo, obviamente, ¿no? Pero yo sé que si tú has nacido del Espíritu Santo y nacido del Señor, vas a tener este deseo en tu corazón. Ahora, quizás el miedo medio escénico, como dice el otro, ¿no? Lo puedes tener, eso pues tampoco está tan mal, ¿verdad? Porque si no tienes demasiado miedo, tampoco está bien. Pero de vez en cuando hay que tener cierto temor, ¿verdad? Pero, ¿el deseo lo tiene o no? Eso es. Entonces, y te gustaría saber cómo dar testimonio, porque a veces dices, bueno, yo tengo un deseo, pero no sé muy bien cómo hacerlo, ¿no? Dices, wow, me gustaría hablarle, pero, a ver, dice el Señor Jesús, no se preocupen cuando estaréis delante de los jueces que van a pedir cuenta de vuestra vida. Yo pondré mis palabras en vuestras bocas y ya podréis hablar. Yo no sé si usted habéis puesto en práctica eso un día. Voy a testificar, no sé lo que voy a decir. No. Pero sé que tengo que hacerlo. Así es. Bueno, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Con qué frecuencia lo haces? Hoy vamos a ver justamente en los Hechos de los Apóstoles muchos ejemplos sobre este tema y ver algunos de ellos que son fundamentales. Hemos oído la lectura esta mañana del capítulo 3. Recordáis la historia rápidamente. Pedro y Juan van hacia el templo, se encuentran con un cojo de nacimiento. ¿Qué es lo que pasa? Lo que tengo te doy, porque no tengo dinero, pero te voy a dar algo, ¿no? Y en el nombre de Jesús, levántate y camina. ¡Wow! Y se levanta, sanado, tal, empieza a bailar la jota, ¿no? Y todo el mundo, los ojos, ganas abiertas, y dice, ¡wow! Mira, ve, esta gente, qué poder tienen, ¿verdad? Y entonces, vemos como Pedro y Juan se van a encontrar con este cojo de nacimiento, cómo va a ser sanado, y van a testificar, porque es ahí donde la clave para nosotros, para aprender, de una situación que ocurrió, de esta curación, en este caso, del interés que de repente había en la gente que estaba ahí, de, oh, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ellos van a tomar este tiempo, van a aprovechar esta situación, ¿para qué? Para testificar, para contar lo que pasó. Es interesante de ver la estructura de este testimonio. ¿Por qué? Porque si quieres aprender
cómo dar testimonio, pues ve ahí y dice, mira, empezaron a decir esto, este es el otro, lo veremos en detalle después, ¿no? Y es interesante, no somos nosotros, dice aquí, no somos nosotros los que hemos sanado a este hombre, sino Jesús. Primer punto. Ocurrió una cosa, pero ellos dijeron, no somos nosotros. Porque seguramente la gente habrá pensado, wow, estos tienen poderes especiales, ¿no? Y todo el mundo les miraban a ellos. Y ellos enseguida, ¿qué es lo que hicieron? Me estáis mirando, pero no mirenme a mí, sino miráis a otros, arriba. Cualquier testimonio tiene que ser un testimonio a la gloria de Cristo, no hacia la nuestra. No es nosotros que nos presentamos, es Cristo que hizo esto en nosotros. Y eso es maravilloso. Entonces vemos eso, no somos nosotros los que hemos sanado a este hombre, sino Jesús. Él es Dios, dio su vida por nosotros y arrepiéntense, versículo 26, Dios, habiendo resucitado su siervo, le ha enviado para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Todo lo que ha pasado en pro a que ustedes conozcan a Cristo también. Qué testimonio, ¿no? Con qué claridad está dado este testimonio. Bueno, cuando llegamos al capítulo 4, ocurre algo más. Dice así, son arrestados por el Señor por predicar. Dice, mientras ellos hablaban, cuando estaban testificando, de repente se les caen los guardias encima, se les echaron encima los sacerdotes y el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban a Jesús la resurrección de entre los muertos. No sé si a ustedes les ha pasado eso, una vez que han testificado de Cristo, de repente vino la Guardia Civil, los ha puesto en la cárcel. No. Ahora no, pero anteriormente sí. ¿Verdad? Hubo un tiempo en este país donde pasaba eso, ¿no? Pero bueno, ahora no. En miles de países, en muchos países, para miles no, pero en muchos países sí pasa esto todavía. Pero tenemos la suerte nosotros de vivir en un país libre todavía. Digo todavía porque nunca se sabe lo que va a pasar. Así que deberíamos de aprovechar más esta situación. Pero ellos estaban en una situación donde corrían el riesgo de... Y es lo que ha pasado. Fueron arrestados. Vale, son arrestados por predicar a Jesús. Y después les vemos en presencia del juzgado, del juez, ¿no? Del tiempo. Ahí es interesante. Aquí vemos ahí. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban ahí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes, o sea, toda la plantilla. Ahí. Y habiéndose puesto en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Claro, los pobres estaban un poquito sorprendidos porque no solamente estaban ellos, los sacerdotes, los soldados del templo, un público nutrido que habían venido para ver qué estaba pasando ahí y a ver qué iban a decir los discípulos. Estaban por lo menos Pedro y Juan, por lo menos quizá había otros discípulos también ahí. Y había un personaje que también estaba ahí, ¿sabéis quién es? Pues el cojo, que estaba ahí. A ver, ¿no? El cojo estaba ahí. Y la pregunta, ¿con qué poder o qué nombre habéis hecho esto? Y lo que sigue lo podemos leer. Pedro no pierde la oportunidad de dar testimonio otra vez y de volver a coger esta situación, a tomar en cuenta esa situación para, otra vez anunciar a Jesucristo. Porque de eso trata el testimonio, es anunciar a Jesucristo. Él hace cosas todos los días. Hace cosas para ti todos los días, ¿no lo sabías? ¿O no lo sabes ver? Y es interesante cuando tú puedes empezar a expresarlo, empezar a contarle a la gente, empezar a contar todo lo que Cristo hace en tu vida. Un testimonio es hablar de Cristo a través de una experiencia personal que hayamos tenido. Diciendo, en este caso, un testimonio no es hablar de uno mismo, sino hablar de Jesús.
y decir realmente lo que Cristo hizo en nosotros. Pedro no habla de sí mismo en este caso. Fíjate, dice, ¿con qué poder? Uno va a poder decir, bueno, soy yo, el Señor me ha ungido y yo puedo hacer estas cosas. No, Pedro no va a contestar de esta manera. No, es el Cristo que habéis rechazado vosotros. Es esta piedra angular que ustedes no quisieron y que la han desechado. ¿Sabe? Cuando uno construye un edificio, en la época ahí, se cogía piedra y se escogía piedras, ¿no? Y construía su edificio. Y hay piedras que no servían para la construcción del edificio, entonces las cogía y las tiraba otra vez. ¿De acuerdo? Así es el mundo. En el lugar de escoger la piedra que es Jesucristo y ponerla en el fundamento de sus vidas, la cogen como si fuera una cosa tonta y la tiran por ahí. Y eso es lo que le dice Pedro a la gente. La piedra que habéis desechado ha venido a ser la piedra angular de mi vida. ¡Wow! Amén. Ha venido a ser el centro mismo de mi existencia. Jesús, que todo el mundo desecha, se olvida, se burla de Él y lo tira por ahí, viene a ser la pieza angular de nuestras vidas, sobre todo que nuestro edificio de vida se corresponde directamente a Él. Amén. Y es lo que va a testificar, es lo que va a decir. ¿Ves? Entonces eso es extraordinario. Tú y yo no tenemos ningún mérito en nuestra salvación. Todo lo hizo Cristo. ¿Verdad? Y cuando testificamos, tú me dirás, yo no tengo un testimonio, yo no sé. Yo no he sido drogadicto o adicto a no sé qué tipo de cosas. Pues gloria a Dios que no ha sido drogadicto y que Dios te haya salvado igual. ¿Verdad? Pues no hace falta ser drogadicto para ser salvo, ¿eh? ¿Entendemos eso? Todos somos pecadores y todos estamos perdidos y todos lo hemos visto 20.000 veces y lo predicamos todos los domingos. No hay ningún justo, ni un solo. Todos necesitamos el perdón y la gracia de Cristo en nuestras vidas. ¿Verdad? Todos estamos perdidos y por eso podemos declarar y anunciar eso. Así que vemos que como Pedro y Juan pudieron testificar de este momento. Anotan la precisión de este testimonio. Si queremos aprender cómo dar nuestro testimonio, sale de un hecho. Primero, aconsejo que Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: gobernante y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Primero se refieren al hecho en concreto. Van a salir de ahí para llevar a la gente al conocimiento de Cristo. No va a explicar, pues miren ustedes, tenéis que hacer 3 semanas de oración, de ayuno, para sanar a esta persona. Y después hay que hacer 1000 cosas, ¿saben? Nosotros lo hemos hecho y funciona. No dijo eso, ¿verdad? No. Cogió este hecho cualquiera. Bueno, en este caso, claro, era un hecho sorprendente, un hecho sobrenatural. Quizás en tu vida no tienes tantos hechos sobrenaturales de este tipo, pero cualquier cosa que Dios haya hecho en tu vida, puedes emplearlo para empezar a testificar de Cristo. ¿Verdad? No hace falta que hagan cosas tan extraordinarias a veces. Yo creo que lo que hizo Cristo en nuestras vidas ya de por sí es extraordinario. ¿No? Bien, entonces ahí empezó, ¿no? Saben todos vosotros y todo el pueblo que es Él, quien en nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por Él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Eso era un testimonio tremendo, ¿eh? Por gracias a Dios. Declara que Cristo es quien lo hizo. Después invita a los oyentes. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Acaso hay una declaración pública de una verdad absoluta
manifestado con toda claridad, que todo el mundo la puede entender. No hay no hay otra manera de ser salvo a no ser de creer en Cristo Jesús que dio su vida por nosotros. No hay otro. No haga eso. Yo leo los periódicos, oigo las noticias, oigo la gente conversar en la radio, en la televisión y todo eso. Están totalmente fuera de lo que es auténtico, verdaderamente verdad. Esta auténtica verdad, que no hay otro que Jesucristo. Amén. Y no tenemos que anunciar y predicar otra cosa que Jesucristo. Amén. Eso es nuestro testimonio. Debería tener este guión de base. Repitamos, vamos a ver ahí, así los puntos. Pasa así. Salir de un hecho real, ¿sí? Lo hizo Cristo, el que generalmente se rechaza, ¿vale? Y termina, recíbenlo porque Él es el único camino a Dios. Amén. Así que si quieres edificar tu testimonio, coge estas bases, escríbelas y habla. El Señor hizo eso en mi vida. Yo era no sé qué, como dijo Luis esta mañana. Yo era no sé qué, no sé cuánto. Pero un día alguien me habló y yo busqué a Cristo y lo encontré. ¿Por qué? Porque es el único, que no hay otro. Así es. Veamos unos ejemplos rápidamente en la Biblia, ¿saben? Ahora bien, ustedes me diréis, vale, pero esto está reservado a los apóstoles, a los líderes, a los que han aprendido, que hicieron 3 años por lo mínimo de curso intensivo. A mí no, porque no hice nada de eso, entonces no tengo por qué testificar, porque no he aprendido. Si bien es verdad, en los hechos lo vemos, la predicación del Evangelio se realizaba a través de los apóstoles y después de los que eran pastores o diáconos. El testimonio, sin embargo, era de todos y de cada uno de los creyentes en particular. Constatamos que en los hechos de los apóstoles están los evangelistas, están los apóstoles, y ellos tienen un impacto muy grande sobre lo que están haciendo, en el caso de Pedro, en este caso, pero después a través de la historia vemos personas que realmente han predicado a millones de personas. Es tremendo eso, ¿no? El año pasado creo que se murió, o este año todavía, se murió un tal Billy Graham. ¿Conoces este nombre? Un hombre que vivía en una granja en Estados Unidos, de pequeñitos y tal, apoyaba por Dios, empezó un ministerio, no sé qué sé, y millones de personas fueron ganados a Cristo por sus campañas, por su ministerio, por su predicación. Y es extraordinario. Antes de él había un tal Charles Finney, que lo podéis ver, sobre su persona, un tal Spurgeon también, un tal Wesley, un tal William Booth, en todo eso, especialmente en Inglaterra, en el norte de Europa, Billy Graham, Luis Palau, que vive todavía, gracias a Dios, ¿verdad? Hay tantos, podemos llamar. Hay uno que se llama David Yonggi Cho. ¿Conoces David Yonggi Cho? No. Es coreano. Tiene la iglesia más grande del mundo. Tiene 800.000 miembros. Yo tengo dificultades con los nuestros. 800.000. ¿Os dais cuenta? Aquí lo podéis ver, es conocido, ¿no? Un movimiento pentecostal muy grande que ha realmente transformado la sociedad de Corea del Sur, pero no solamente Corea del Sur, hay muchos. Yo hablé personalmente con una persona, un pastor, y una iglesia de 100.000 miembros en Salvador. Y un hombre todo sencillo, muy amable, muy buena gente así, hablando con él y conversando, fue extraordinario. Y yo no sé si ustedes han conocido personas así, quizás de lejos. Y vemos, son gente como tú y yo, normal, ¿verdad? Pero Dios les ha utilizado de tal manera que pudieron y que siguen dando testimonio, que sean una sola persona en particular, o que sea delante de un auditorio de 10.000, 20.000 personas,
En África vemos a un tal Bunker, un alemán, justamente, que está predicando allá, y que reúne, pero hasta 500.000 personas, una cosa tremenda, o sea, una muchedumbre de personas que vienen a escuchar el Evangelio, que es absolutamente extraordinario. Entonces, sí es verdad, el Señor emplea personas, emplea apóstoles, emplea gente así, y de repente ni se sabe ni cómo ni por qué, esta gente de repente atrae muchedumbres y la gente se convierte y es extraordinario. Y bien, todo eso, y lo interesante de todos ellos empezaron por ser gente desconocida, de familias desconocidas, y quién sabe si no hay alguien aquí en nuestra iglesia que un día será así. Bueno, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Señor no utiliza a los hijos de Él, ¿me entiendes? Sino que utiliza a cualquiera. De repente ha decidido, ha elegido a gente totalmente simple, sin grandes culturas, sin grandes fuerzas en su interior, pero que de repente, lleno del Espíritu Santo, pudieron hacer cosas extraordinarias. Pero aparte de esto, ¿no? Ahora, aparte de esto, de estos casos puntuales, y gracias por todos los que predican la palabra de Dios, Dios hace de cada creyente, y ahí donde tú estás en el ajo, y yo también, hace de cada uno de nosotros un testigo. Y esta es la gran fuerza de la iglesia primitiva. No es solo los apóstoles, sino los apóstoles sí, pero con cada uno de los miembros de la iglesia, que se transformaron en auténticos testigos de Cristo. Porque los apóstoles, al ocuparse de ellos, no tenían tiempo de trabajar a la predicación de la palabra. Vamos a ver unos ejemplos en el capítulo 6, cuando llegamos, y habéis leído eso. De repente en el capítulo 6 vemos que la iglesia se reunía y tal, había muchos pobres, y había que repartir comidas, en fin, había que hacer un montón de cosas dentro de la iglesia, muchas tareas que los apóstoles hacían también. O sea, no solamente predicaban, sino que empezaban a repartir la comida, hacían la contabilidad, recibían el dinero, lo repartían, hacían un montón de cosas estos apóstoles, ¿verdad? Y llegó un momento donde no podían dar abasto, porque no era su tarea. Entonces llega un momento donde justamente hay una especie de giro en la iglesia, donde la iglesia empieza a entender que hay particularidades. Si Dios te ha dado un don es para que lo aplicas y que lo trabajes en una área específica. Y si los pastores, si los dirigentes, si los apóstoles en este caso estaban demasiado ocupados en hacer cosas que no les correspondían, no eran cosas vanas, sino que eran cosas reales, verdaderas, pero no les correspondía a ellos hacer esto, porque a ellos les correspondía hacer otra cosa. Y eso, ¿cómo iban a dedicarse a estas cosas? Es decir, a la función de predicar, a la función de enseñar, a la función de orar, por eso, ¿no? Si de repente iban a ser ocupados en hacer otras cosas. Por ejemplo, por tanto, hermanos, escoger entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros, ¿qué? Nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Vamos a dedicarnos nosotros al ministerio de la palabra. Entonces, ¿cómo iba a dedicarse al ministerio de la palabra si tenían que fregar el suelo de la iglesia, a pintar, a organizar salida, a reparar cables, a llevar ropa usada al depósito, a hacer 1000 cosas de este tipo? ¿Cómo iban a realmente centrar sus mentes y sus corazones en la predicación de la palabra? ¿Cómo lo iban a hacer? Pero bien, entonces se van a organizar y van a elegir tú serás líder de la alabanza, porque ya hace hora que se organizan. Tú vas a repartir la comida, vale, tal, y tú vas a fregar el suelo de la iglesia, y tú vas a hacer otras cosas, y tú vas a organizar otras cosas, y tú vas a hacer 1000 cosas, y si sabes, y si no sabes lo que hacer, te voy a dar una lista así, ¿vale? Y yo te garantizo que vas a encontrar tu lugar, ¿vale? Pero eso es una cosa. Lo interesante de toda esta historia, relacionada con el testimonio ahora, volvemos a lo nuestro, ¿no? Es de ver a estos encargados de tarea totalmente normal en la iglesia, a verles después
cómo la Biblia y cómo los hechos de los apóstoles nos los describen en su vida normal. Y es interesante de ver algunos personajes. Por ejemplo, está el caso de Esteban, que tenemos en el capítulo 7, lo podéis ver, toda la historia de Esteban, cómo este Esteban, que tenía que organizar el tema de la comida y del reparto de comida a los pobres, también la obra social de la iglesia, ¿de acuerdo? Lo vemos de repente en un ámbito totalmente diferente, porque predica y anuncia tanto que lo van a arrestar, lo van a poner en medio de una plaza pública y van a empezar a apedrearlo y lo van a matar a piedra. ¿Te das cuenta un poco lo trágico? No porque estaba distribuyendo comida a los pobres. ¿Por qué? Porque testificaba. Testificaba a los pobres, testificaba a su vecino, a todo el mundo, y molestaba. Y tanto testimonio que daba. Puedes leer la historia, es interesante de ver. Hay otro caso, es el caso de Felipe. No el discípulo, hay un discípulo que se llama Felipe también, pero sino un simple encargado de organizar la distribución de la comida. Podría ser encargado de un castillo, de la limpieza de la iglesia, o del grupo de alabanza, me da igual. Estaba encargado de algo. Pero después, cuando leemos más tarde un poquito más en los Hechos de los Apóstoles, vemos a un Felipe que seguramente habrá hecho su tarea, ¿no? Pero lo vemos en Samaria predicando en la calle. Lo vemos anunciando el evangelio a este. Lo vemos combatiendo, bautizando, lo vemos dando testimonio por donde sea que estaba. Y en pleno medio de este ministerio, de repente una voz le dice en su interior: vete por el camino de Taco, a la calle 42, puerta 10. Vete ahí. Pero no hay nadie ahí, que está perdido en el monte, no sé. Sí, vete ahí. Y entonces siente eso y va por ahí. Y se encuentra justamente en la historia, sabemos que se encuentra con un carruaje, con una persona que era un hombre que se dedicaba a las finanzas de Etiopía. Entonces había ido al templo a alabar a Dios y se volvía de camino ahí a su país, y de repente sabemos la historia, como Felipe se va a sentar a su lado, le va a explicar lo que está leyendo, todo eso como Dios lo ha organizado, ¿verdad? De forma sobrenatural y de manera tan natural para nosotros cuando lo analizamos, ¿verdad? Pero es eso extraordinario, y vemos cómo este personaje se va a convertir y va a ser así. Así que encontramos a Felipe de misionero en Samaria, y después vemos cómo el Espíritu Santo le va a llevar a predicar o a anunciar o a testificar del Señor en otras ocasiones. Y Cristo le dice así, que si en tu corazón has recibido el perdón de Cristo y estás decidido en seguirle, le va a decir al etíope, testifícalo de esta manera: aquí hay agua y vas a ser bautizado. ¿No es extraordinario eso? Testifícalo de esta manera. Está sentado, ha recibido la palabra de Cristo, se ha convertido, ha dicho: sí, Señor, te pido perdón, yo quiero seguirte toda mi vida, me entrego ahora mi corazón a ti. Y le dice: bueno, yo hice todo eso en mi corazón, ¿qué impide que yo sea bautizado? No, tienes que hacer un curso. No, tienes que ver, que tenemos que hablar a los ancianos a ver si están de acuerdo de bautizarte o no sé, ¿verdad? No, ¿qué pasó ahí? Bueno, si tú crees en tu corazón, testifícatelo. Empieza. ¿Saben que el bautismo es el primer paso del testimonio? Es la primera vez que tú vas a decir: yo públicamente les digo a todos ustedes, he muerto y he renacido en Cristo. He muerto a mí mismo y renazco en Cristo. Amén. Y solo no lo voy a hacer en la iglesia, en una bañera en la iglesia, lo voy a hacer en la playa de las Teresitas. ¿Alguien se apunta? Una, dos. ¿Hay más? Pero tú ya te estás bautizado. ¿Qué es eso?
Bueno, ¿quieres hacer otra vez? ¿Allá? Sé que hay algunos. Pronto vamos a ir, ¿eh? Que ya el agua está calentita. Y vamos a ir a ver, y es verdad. Pero ¿entendéis esto? ¿Qué podemos decir? Que el Espíritu Santo, la primera cosa que te va a hacer es testificar. Y el primer testimonio que vas a dar, o sea, quizás lo habrás dado ya de otra manera, pero de esta manera de dar testimonio a través del bautismo es algo maravilloso, ¿verdad? Por eso lo hacemos una vez, en plan de decir, bueno, fue mi inauguración en el ministerio del testimonio. Ahora soy un testigo de Cristo. Y así es. Bueno, tenemos ahí, vemos así, como... Después hay otro caso que volvemos a ver dentro de un momentito. Otro hombre como Ananías. No el esposo de Zafira, que este no tiene que ver a esta historia. Ananías era otro. Un otro Ananías que más tarde el Señor le va a decir en su corazón, vete también ahí en la paz. Hay una puerta ahí en esta ciudad y te vas a encontrar con un tal Saulo de Tarso. ¿Cómo? Si lo conozco. ¿Estás loco? Que yo vaya al alcalde de la ciudad, ¿estás loco? O que llevara a este hombre que era un terrorista total, ¿eh? Conocemos Pablo, ya hablaremos otro domingo de él, ¿eh? Un terrorista total. Un fanático que perseguía, que estaba, dice la Biblia que estaba inspirado por la ira. Respiraba ira, es decir, podéis ver un poco el personaje. No, el que siempre hablamos de Pablo, que persona más extraordinaria, más bonita, sí, pero estaba con sus narices, estaba tan lleno de odio hacia los cristianos, que respiraba ira, dice el texto bíblico. Y este Ananías recibe la palabra de Dios en su corazón y dice, vete, porque este hombre yo lo he elegido para hacer cosas para mí. Bueno, sí, así, ¿entendéis? Significa que algunos de nosotros nos lleva a testificar en lugares que quizá no creemos que es posible. Lo vemos como inútil, ¿verdad? Y Dios llama a Ananías. Otro testigo va a ser Bernabé. También hablaremos de él el próximo domingo. Este cuidó de alguien que nadie quería también, que es el mismo Saulo. Bernabé va a ocuparse de Saulo una vez convertido, le va a enseñar la palabra y todo esto, pero recibirá en su corazón este mandato de parte de Dios. Otras eran mujeres, por ejemplo, como Tabita o Dorcas, se llama en el capítulo 9, versículo 36. Vemos que ellas testificaban con sus obras. Wow, con lo que estaban haciendo. Quizás estaban cosiendo cosas o les habían ayudado, y eso era un testimonio poderoso para la gente que las rodeaba. Extraordinario, ¿no? Así podemos seguir un montón de ejemplos así. Y podemos leer así. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en buenas obras y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y lavado su cuerpo la pusieron en el aposento alto, y vemos cómo fue resucitado. Fue el milagro más espectacular de los hechos de los apóstoles, porque literalmente murió. Fíjate, ya la habían embalsamado, ya la habían ya puesto ahí, y después Pedro fue ahí, oró por ella, se volvió a levantar. ¡Wow! El poder del Espíritu Santo no tiene límite, ¿saben? No tiene límite. Entonces esta mujer, resucitado por Pedro. Después tenemos a Cornelio, que ora y abre su casa para una reunión de evangelización. Conocen a Cornelio, ¿no? Era un romano esta vez. Y fue a buscar a Pedro y dice, ven a mi casa que yo he organizado una reunión para que tú les enseñes y les testifiques. Y cuando Pedro va a la casa de Cornelio, conoce la historia, de repente el Espíritu Santo toca a todo el mundo y se convierte en todo el mundo. ¿No será la última vez que tú has organizado una reunión en tu casa para que sea predicado el Evangelio a tus amigos? Buena idea, ¿eh? No les doy idea, por si acaso, ¿eh? ¿Sí?
Le puedes invitar. Los amigos no vienen así para escuchar la palabra, pero bueno, preparar una paella o no sé, cualquier cosa. ¿Ah? Un poco picón y estas papas salgadas y todo eso. Y les invitan, pero les vas a compartir al Señor. ¡Wow! Eso es el caso de Cornelio. Entendemos esto. Dios levantará evangelistas, levantará apóstoles, levantará maestros, levantará pastores y levantará profetas, etc. para la edificación de la iglesia en el mundo. Pero estamos todos llamados a ser testigos. Todos de una manera u otra. Y la fuerza de la primera iglesia no está solo en los apóstoles, sino en la multitud de los testigos que tenían. Hombres y mujeres que van a ser utilizados por Dios para que un alma encuentre a Cristo. Tenemos el ejemplo rápidamente que les cuento una historia que se llama un tal Edward Kimball. Era un vendedor de zapatos hace 2 siglos atrás. No, hace el siglo pasado. Era un simple laico en la iglesia. Una persona como cada uno de nosotros. No tenía un llamado particular en un ministerio propio, preciso. No sabía muy bien a lo que el Señor le llamaba y lo que sea. Y sin embargo, su pastor le va a encargar a él de un ministerio el más glorioso de todo en la iglesia. ¿Ve cuál es? El ministerio de los adolescentes. Y entonces este hombre, que no tenía ni experiencia ni nada, pues empezó a reunir a los adolescentes alrededor de la mesa de su casa o de la iglesia. Y naturalmente podéis imaginar un poco la imagen. Nadie le hacía caso. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hizo? De repente le ocurrió en su mente, dice, wow, voy a empezar algo con ellos, porque estaba harto de ellos, porque predicaba y no escuchaba nada de los adolescentes. ¿Sabéis cómo son? ¿O sabéis cómo habéis sido? Más bien, eso, ¿no? Y entonces pasaba un kilo de todo, pero bueno, se reunía porque la pandilla y muy bien y tal. Entonces dijo, ¿qué puedo hacer para que me escuchen, que me presten atención? Entonces escribió el nombre de cada uno de ellos. Y todos los días estaba de pie delante del Señor, de rodillas delante del Señor, orando por cada uno de ellos. Y empezó a orar por cada uno de ellos y tal. Y un día, ya pasó un mes o 2, no sé, tenía sus reuniones con ellos y ni caso ni nada. ¿Tú crees que era fácil? No, era totalmente lo contrario. ¿Qué es lo que pasó? De repente el Espíritu Santo le dijo, a uno de los chicos de la lista, y dije, bueno, es el peor de todo que me está diciendo, ¿no? Tú vete a su colegio. Y él va, entonces va al colegio y dice, pon las manos encima de él. Y al salir del colegio le coge el chico, oye, fulano tal, ven aquí. Abrazó, le puso las manos encima y dice, el Señor tiene algo grande para ti, el Señor te va a bendecir, el Señor realmente va a tocar tu corazón y tiene planes para ti. Claro, bueno, o sea, él pensaba, dice, va a caer al suelo, arrepentido, llorando, gritando al cielo por su alma. Nada de eso. Nada de eso ocurrió, todo lo contrario. Claro, anteriormente él también había pensado, pero lo que estoy pensando es una tontería. ¿Nunca les ha pasado eso a vosotros? De sentir, bueno, me gustaría orar por este hombre. Está enfermo hoy, está pidiendo dinero en la calle, pobrecito y tal. Y te dice, yo voy a orar por él, voy a orar. Qué tontería. ¿No? ¿Entendéis un poco eso? ¿Qué tontería? Muchas veces estamos confrontados al deseo y decimos que es tontería. Bueno, pues él pensó lo mismo, pero al final fue. Y oró por este chico no se cayó al suelo. El chico más bien le miró a los ojos y dijo, ¿qué pasa contigo? ¿Qué cosa más rara? Ahí mis amigos me van a pensar. Bueno, lo que pasó es que después de 2 o 3 semanas viniendo al culto, no sé qué, de repente este chico, wow, fue tocado por el Espíritu, se entregó al Señor y empezó una vida con el Señor. Y este chico que levantó la mano en medio de este culto que tenían los adolescentes juntos, era un tal Dwight L. Moody, ¿no? No sé cómo pronuncia eso, pero Moody sí lo conocemos.
porque ha sido un predicador, ha sido abrió institutos bíblicos por todo el mundo conoce su enseñanza en el Señor, ha sido un hombre de Dios extraordinario. El que le predicó, no sabemos nada de él. Es lo interesante. Al morir, sí, lo conocemos, sabemos quién es. Y si vas a ver en la vida de todos estos grandes hombres de Dios, siempre habrá un anónimo, una persona desconocida que les habló, que se dirigió hacia ellos en un momento dado, un momento clave, enviado por el Espíritu Santo para obrar, para que ellos pudieran entrar en el camino del Señor. Y eso es extraordinario. Esto es lo que Dios puede y quiere hacer a través de ti y de mí. Si solo tenemos que obedecer y ser testigos fieles. Dispuesto a obedecer hasta vos, porque cuando tú tienes comunión con el Señor, cuando estás en el Señor y tienes una comunión estrecha con Él, el Señor te habla y empieza a poner esto en tu corazón y dice, mira, háblale a Él. O ve, hace cosas a veces y dice, mira, pero vamos, me parece absurdo, ¿no? Y ocurre el milagro. Ocurre el milagro y cosas ocurren. La pregunta, ¿qué debemos hacer? Y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿y si este Edward hubiera dicho que no? Yo le pregunto a Luis, y doy sus testimonios también, si Eber hubiera dicho que no. Eber era el director de alabanza de nuestra iglesia y fue invitado a tocar en un grupo de carnaval, ¡oh, escándalo! Y fue porque necesitaba el dinero, pero también fue para predicar, también para mostrar su testimonio. Y bueno, buena ocasión para testificar. Y fue ahí, se encontró con Luis y le habló del Señor. En este momento hubiera podido decir, wow, estamos en carnaval, que va a hablar del Señor yo. Oh. Y Luis no está aquí. No, seguramente te hubiera buscado otra forma, porque te quería demasiado para dejarte y de estar dependiente de nosotros. ¿De acuerdo? Pero podemos decirlo de esta manera. Qué gozo es poder compartir el Señor y de ver que el Señor nos va a utilizar para que una persona le conozca. Y si toda nuestra vida fuera solo por una, ¿no sería maravilloso ya? ¡Wow! Sería extraordinario, ¿verdad? Así es. Rápidamente vemos en otros capítulos la historia de Ananías, justamente dice que habló a Pedro, ¿no? A Pablo, perdón. Es el ejemplo típico de lo que significa ser testigo de Cristo. Dice, había en Damasco un cierto discípulo llamado Ananías, un cierto discípulo, uno del montón de estos ahí, que había por ahí. Y el Señor le dijo en una visión a Ananías, y él dijo, heme aquí, Señor. Hasta aquí vamos. El Señor le habló en una visión y le dijo, y él contestó, heme aquí, Señor. ¿Tú estás dispuesto a hacer eso? ¿No? Heme aquí, Señor. No sabemos nada de si era un creyente. Dice la Biblia en griego, la palabra era una palabra interesante, dice talmidim. Era un talmidim, un creyente, un discípulo, en lugar de decir discípulo, era un talmidim. ¿Qué significa eso? Literalmente, alguien que quiere profundamente ser como su maestro. Nada más. No sabemos si tenía un rango dentro de la iglesia, no sabemos si tiene una función dentro de la iglesia, si era una persona conocida, lo que sea, no sabemos, no. Pero su etiqueta, la etiqueta que llevaba ahí, un hombre que deseaba profundamente ser como su Señor. Ahora llevamos toda esta etiqueta. ¿No? Que quería ser exactamente como su Señor. Bien, no es maestro, no es ni profeta, ni pastor, ni nada, pero alguien que quiere ser profundamente como su Señor. Y que en comunión con este Señor siente cosas. Es empujado a hablar, es empujado a testificar, porque el Espíritu Santo es así. Y entonces cuando el Espíritu Santo le habla, obedece, a pesar de lo que sabe, lo que tiene que hacer, no es tan fácil. Y es ahí.
Siente esto, el regreso a los hechos pasa por un regreso a la obediencia al testimonio. Y vemos cómo esta persona ha hecho así. Después dice lo otro, dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregúntale a la casa de Judá por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Claro, es un pensamiento totalmente sobrenatural, ¿no? Dice, ay, si el Señor me habla de esta manera, que va. El Señor te habla muchas veces de esta manera y no lo sabes oír. Es otra cosa, ¿no? Pero bien, aquí te siente realmente que tiene que hacer. Estar en comunión con el Espíritu Santo nos conduce automáticamente al testimonio, ¿saben? No estarlo nos conduce muchas veces a muchas cosas, pero no al testimonio. Me llamó la atención una imagen publicada en los periódicos la semana pasada, a ver si la vemos y a ver si podemos discernir eso. No sé si ve, es de los refugiados que están en barco, que muchos de ellos mueren en el mar, ¿de acuerdo? Eso lo vemos, ya realmente es absolutamente terrible, pero vemos esta imagen, algo extraordinario que me llama mucho la atención. Vemos los que están dentro del agua, quizá hay más gente más allá, más fuera, ¿no? Pero los hay que están cerca ahí, y los que están en el barco, ¿qué hacen? No, están sentados, se pelean entre sí. Y pasa 1 kilo de los que se están muriendo. No, es una broma, ¿eh? ¿Qué dice ahí? Les veo automáticamente, porque ellos estaban en el agua antes, ¿sí o no? Y ahora están en el barco. Y la primera reacción que tienen ellos es tender la mano a los que quieren subir para tirar. Es una reacción automática, ¿no creéis? Así vemos, academiamos de la iglesia, ¿no creéis? ¿No éramos nosotros los que éramos náufragos antes? Y ahora nos sentamos en la iglesia tan tranquilos, sentaditos en el banco de iglesia. Y claro, cuando no nos dedicamos a sacar a la gente del agua, entonces nos dedicamos a otras tonterías. ¿Entendéis por qué es necesario que seamos testigos? Es un drama cada día en el mar Mediterráneo, pero vemos como los salvados inmediatamente ayudan a los otros a subirse a la barca. Es automático. No esperan ser marinero, no esperan ser capitán del barco para hacerlo. Lo hacen de forma automática, ¿verdad? Para ellos, Dios nos llama, Dios no llama a los apóstoles, sino a los tal Ananías. A una Desiree, a un Edu, a un Juan, a un Quique, para cumplir un milagro. Para eso nos ha llamado. Nos ha llamado para cumplir un milagro para alguien. El sobrenatural comienza con un sí, Señor, heme aquí. Y cuando decimos sí, Señor, estoy dispuesto, es ahí donde empieza a obrar el Señor en nosotros y hacer milagros, a veces totalmente sobrenatural. Es interesante de ver que en el capítulo 22, más tarde, Pablo va a hablar de este Ananías, que le fue a abrir los ojos, en definitiva. De su experiencia, pero visto de la otra manera, porque tenemos el texto de Ananías como lo vio, pero más tarde vemos que Pablo va a testificar muchas veces durante su recorrido de vida y va a emplear este tiempo y le va a decir, mira, yo me acuerdo cuando justamente estaba ciego y no veía nada y de repente vino un hombre, venía a mi vida y puso sus manos sobre mí y se me cayó todo eso y empecé a ver, claro. Su nombre era Ananías. Y dice en el versículo 22, capítulo 22, versículo 12, dice así, y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daba buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí. No sé si hay una declaración de virtud y de cosa extraordinaria, de decir, este hombre tenía un buen testimonio en medio de todo el mundo, de todo lo que les rodeaba. Ananías no solo dio un buen testimonio, pero los que le conocían decían que él mismo tenía buen testimonio. No es que hablaba bien, pero su persona misma era un testimonio, ¿sí? ¿Ah?
Su persona mismo testificaba sin que ni siquiera abriera la boca. Era un ejemplo, un testimonio que todo el mundo apreciaba. Dice, wow, Ananías, qué tipo más bueno es. Qué tipo más lleno del Espíritu Santo es. Y Pablo lo va a decir más tarde en su testimonio. Es este hombre que puso las manos sobre mí y que me hizo entender a Cristo. Había pasado por experiencia traumática Pablo. Sabemos lo que ha pasado. Pero bien, Ananías también fue la mano del Señor para sanar y para levantar a Pablo otra vez. Así que Ananías testificaba con su boca cuando el Espíritu Santo le conducía a hacerlo, pero también él mismo era un testimonio a la gloria de Cristo. Y nosotros no solo tenemos que testificar con nuestra boca, sino ser testigos. Hay gente que dice, yo no hablo porque creo que mi vida tiene que ser testimonio. No, a ver, tenés que hablar también. Es una manera de decir, yo no quiero testificar porque no quiero testificar. Pero bueno, a ver, ¿qué dice la gente que está alrededor tuyo? ¿Qué dice la gente de mí que me conoce? ¿Te atreves a decir eso? Así que para terminar, todos somos llamados a ser testigos de Cristo. Hace parte del ADN del creyente, ¿no crees? De aquel que ha nacido de nuevo. Primeramente con nuestra vida personal. Somos cartas abiertas, dice Pablo. Sois cartas abiertas que testifican de Cristo, que testifican también de mi ministerio, que testifican de lo que Dios ha hecho a través de mí hacia vosotros. Wow, sois cartas abiertas. Podéis leer este texto en 2 Corintios capítulo 3. Veréis cómo Pablo explica eso. ¿Una carta abierta qué es? Que las personas mismas son tan transparentes y tan claras que la gente puede leer el Evangelio dentro de ellos. Puede ver a Cristo dentro de ellos. Sois cartas abiertas. Así que no hay testimonio más poderoso que esto, primero, ¿verdad? Pero también con nuestra boca, volviendo a los Hechos capítulo 4, volviendo a donde hemos salido esta mañana, Pablo y Juan están delante del Sanedrín, acusados en goles, y se les ordena no hablar de Jesús a nadie. ¿Y cuál es la respuesta? Pero Pedro y Juan le respondieron, juzguen ustedes. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Dile a tu vecino, yo no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído. No puedo dejar de hablar de lo que ha pasado en mi vida. Claro, si no ha pasado nada, ¿qué vas a decir? A veces es preocupante, ¿no? Le pido un testimonio a alguien y dice, no, ay no. ¿Ha pasado algo en tu vida o no? No podemos dejar de hablar. O sea, ¿quién no va a soñar en una iglesia así donde todos los miembros dicen, no puedo dejar de hablar de lo que ha pasado? Tenemos derecho a ser chivatos y decir lo que ha pasado. Les garantizo que es verdad. Así ha sido. Es indiscutible que la fuerza de la primera iglesia consistía en que cada uno de sus miembros estaba dispuesto a contar las maravillas de Cristo. Nadie les podía callar. Incluso la adversidad, incluso las prohibiciones. Si crees que quizás más prohibiciones, más querían hablar. Ahora no hay prohibición, nadie quiere hablar. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Y termino. Es indiscutible que esta fuerza estaba en ellos. Las discusiones y las peleas dentro de una iglesia provienen de que sus miembros están ocupados en todo menos en testificar. Y sueño con una iglesia cuyos miembros, cada uno de nosotros, seamos testigos de Cristo las 24 horas de nuestra vida. ¿No? Así que les invito a que nos pongamos delante del Señor
Y le diga, Señor, quizás no sé qué decir, no tengo palabras y tal, pero yo quiero transmitir lo que siento contigo. Quiero realmente hablar. Y si tú me dices en mi corazón, es el momento que sea yo obediente. Que me lance al agua, me da igual si me ahogo, pero voy a lanzarme al agua.